en este trágico accidente donde mueren 6 personas, entre ellos Jason Jiménez y también parte de su equipo. El cantante de música popular Jason Jiménez murió hoy junto con 4 integrantes de su equipo. Mucha atención, nos confirma el equipo de prensa de Jason Jiménez que a los 34 años de edad falleció. Aquellos que llegaron primero a la zona del desastre, los valientes campesinos cuyas vidas cambiaron para siempre esa tarde en Paipa. No hablan del fuego como un espectáculo. Hablan de los gritos, gritos que perforaron el silencio de las montañas y se clavaron en el alma de quienes los escucharon. Eran gritos desgarradores, no de pánico puro, sino de un dolor tan inmenso, tan inimaginable, que los testigos tuvieron que llevarse las manos a los oídos para intentar bloquear el sonido de un ser humano luchando contra el infierno en vida. Se quemaba vivo, susurraban con la voz rota. Se escuchaba cómo la carne y la piel se consumían y él pedía auxilio. Eran gritos que uno no le desea ni al peor enemigo. El olor. Testigos hablan de un olor indescriptible que impregnaba el aire. No solo a combustible, sino a algo más primario, más orgánico. Y entre ese humo denso y ese calor infernal, la voz de Jason Jiménez, la voz que hizo vibrar estadios y enamoró a millones, se transformaba en un lamento agónico. La estrella más brillante de Colombia, el aventurero, que lo tenía todo, estaba atrapado en su propia pira, gritando una verdad que nadie quería escuchar. Esos gritos, más que el fuego, fueron la prueba de un suplicio que duró unos segundos, que parecieron una eternidad. Prepárense, porque lo que están a punto de ver y escuchar es la historia no contada del día en que el rey de la música popular encontró un final tan brutal que el mundo tardará años en comprender. Esto no es solo la crónica de un accidente. Es el testimonio de un dolor inenarrable y de las señales que, quizá, pudieron haber evitado esta tragedia. El grito en el infierno. El silencio de la tarde en Paipa, Boyacá, no fue interrumpido por el viento, sino por un estruendo seco que sacudió la tierra y cambió la historia de la música popular para siempre. Eran las 4 de la tarde cuando el cielo se tiñó de un negro denso y un olor a combustible quemado empezó a bajar desde las colinas. En ese momento, nadie quería creerlo. En ese momento, el nombre de Jason Jiménez aún no se pronunciaba con lágrimas, sino con la esperanza de que fuera un error. Pero el fuego no comete errores. Escuchen bien, porque lo que están a punto de oír no es una historia de ficción, es el relato crudo de quienes estuvieron allí, a pocos metros del infierno, mientras el aventurero libraba su última y más dolorosa batalla. Los primeros en llegar no fueron los bomberos ni la policía. Fue un campesino de la zona, un hombre curtido por el sol que jamás imaginó que sus ojos verían lo que hoy le quita el sueño. Él narra con la voz quebrada que el calor era insoportable, una barrera de fuego que impedía cualquier intento de rescate. Pero lo que realmente le heló la sangre no fue la magnitud del incendio, sino lo que salía de entre los restos retorcidos de la avioneta. Gritaba, dice el testigo con la mirada perdida. Se escuchaban gritos de desesperación, gritos que pedían una ayuda que no podíamos dar, entre el crujir del metal y las explosiones de los tanques de combustible, una voz se alzaba luchando contra lo inevitable. Eran gritos que se mezclaban con el rugido de las llamas, gritos que hoy resuenan en las montañas de Boyacá como un eco de tragedia. ¿Cómo es posible que el hombre que llenaba estadios terminara sus días envuelto en una trampa de metal ardiente? La escena era dantesca. La avioneta, que apenas unos minutos antes despegaba con sueños de grandeza hacia Medellín, era ahora un esqueleto de hierro fundido. Las sirenas empezaron a escucharse a lo lejos, una sinfonía de urgencia que llegaba demasiado tarde. Los rescatistas corrían, las mangueras se desplegaban, pero el fuego parecía alimentarse de la desesperación de los presentes. Imaginen por un segundo la impotencia. Estar a solo 10 metros de distancia y ver cómo las llamas consumen todo a su paso, sabiendo que adentro, la estrella más grande de Colombia estaba viviendo sus últimos segundos de conciencia.
Los testigos aseguran que el olor a caucho y gasolina era tan fuerte que quemaba los pulmones, pero nada dolía más que el silencio que vino después. Porque sí, en un punto exacto de la tarde, los gritos cesaron. El ruido del motor se apagó. Solo quedó el sonido del fuego devorando los restos de una carrera brillante. Cuando el primer chorro de agua golpeó el metal incandescente, una nube de vapor blanco cubrió el lugar como un sudario. Fue ahí cuando la realidad golpeó a los socorristas. No buscaban sobrevivientes, buscaban lo que el fuego no hubiera podido destruir. La noticia empezó a correr como pólvora por los grupos de WhatsApp. Se cayó la avioneta de Jason. Al principio, nadie lo creía. Debe ser mentira, decían en las redes. Pero las fotos del lugar del accidente no dejaban lugar a dudas. La matrícula coincidía. El destino era el correcto. Y el final, el más cruel de todos. Esta no es solo la crónica de un accidente aéreo. Es el relato de una tragedia que pudo evitarse, de un hombre que, según dicen, presentía que el final estaba cerca. ¿Qué fue lo último que pensó Jason Jiménez mientras el humo llenaba la cabina? ¿Fue en sus hijos? ¿Fue en Sonia? ¿O fue en esas premoniciones que confesó semanas antes y que todos tomamos como simples comentarios? El país entero se paralizó. Las emisoras de radio interrumpieron su programación. En Corabastos, donde Jason cargó bultos antes de cargar la gloria, el tiempo se detuvo. Los hombres rudos lloraban como niños frente a los televisores. Nadie podía aceptar que ese joven que salió de la nada para conquistarlo todo, hubiera tenido un final tan violento, tan lleno de dolor. El fuego no tuvo piedad. El hombre que le cantaba al amor y a la vida terminó siendo víctima de un elemento que no conoce de fama ni de éxitos. Pero, ¿qué causó realmente que la avioneta perdiera altura tan rápido? Es cierto que hubo una explosión antes del impacto. Y lo más perturbador de todo, que fue exactamente lo que los testigos escucharon gritar a Jason en esos últimos y agonizantes segundos. Lo que sigue en este informe especial les pondrá los pelos de punta porque apenas estamos rascando la superficie de un misterio que involucra premoniciones, advertencias ignoradas y una tragedia que hoy enluta a toda una nación. El destino ya estaba escrito y el fuego solo fue el mensajero final. Para entender la tragedia que ocurrió en las montañas de Paipa debemos retroceder el reloj. Debemos alejarnos del humo y los gritos del accidente para entrar en la mente de un hombre que, durante semanas, caminó por la vida con la sombra de la muerte pisándole los talones. Porque lo que muchos no saben es que Jason Jiménez no se subió a esa avioneta a ciegas. Él sabía que algo venía. Él sentía que el aire estaba cargado de una energía oscura que solo él podía descifrar. Es posible presentir el día exacto de nuestra partida. En el mundo de la música popular, donde las leyendas se escriben con sangre y sentimientos, lo que Jason confesó en sus últimas entrevistas ya no parece una coincidencia, sino una sentencia dictada por el destino. No fue una, ni fueron dos. Fueron tres. Señales claras, tres advertencias que el universo le envió y que él, cegado por su compromiso con el público y su ética de trabajo, decidió pasar por alto. La primera señal llegó a través de los sueños. Durante semanas Jason despertó empapado en sudor en hoteles de lujo y en la comodidad de su propia casa. Le confesó a su círculo íntimo que soñaba repetidamente con un estruendo metálico y una caída libre infinita. Pero lo más escalofriante de estos sueños no era la caída, sino lo que venía después. Se veía a sí mismo observando sus propias manos envueltas en llamas, sin sentir dolor, solo una profunda tristeza. En una entrevista que hoy cobra un tinte macabro, mencionó que Dios le estaba hablando en sueños, pero que prefería creer que era el cansancio de las giras. Siento que me están avisando algo, pero no me quiero asustar, dijo con una sonrisa que hoy nos hiela la sangre. La segunda señal fue física y ocurrió apenas 48 horas antes de la tragedia. Cuentan personas cercanas a su equipo de producción que, durante un ensayo previo al viaje a Medellín, Jason sufrió un ataque de ansiedad repentino, algo extraño en un hombre con su temple de acero. De repente, el aire le faltó y pidió que detuvieran todo.
Miró a su manager y le dijo una frase que hoy suena como un eco profético: siento que el tiempo se me está acabando, siento que tengo que dejar todo en orden ya. Ese mismo día, contra todo pronóstico, Jason llamó a varios amigos con los que no hablaba hace meses, solo para decirles que los quería. Como si su alma estuviera tachando una lista de pendientes antes de emprender un viaje sin retorno. Pero fue la tercera señal la más impactante de todas, la que ocurrió la mañana del 10 de enero. Antes de salir hacia el aeropuerto, una de sus personas de mayor confianza, un amigo de la infancia que conocía sus miedos más profundos, le suplicó que no volara. Se dice que el clima en la zona de despegue no era el mejor, pero más allá del clima, había un mal presentimiento que se podía cortar con un cuchillo. Jason, quédate, vámonos por tierra, o cancelemos, la gente entenderá, le dijeron. Pero el orgullo del aventurero, ese mismo orgullo que lo sacó de Corabastos para llevarlo al estrellato, fue su condena. El público me espera, y yo nunca les fallo, fue su respuesta. Una respuesta que selló su pacto con la eternidad. Es aquí donde la ironía se vuelve cruel. Jason Jiménez, el hombre que le cantaba a la superación, a vencer los obstáculos y a burlarse de la pobreza, no pudo burlarse de la muerte. Esa misma mañana, antes de subir a la aeronave, publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos pasaron por alto, pero que hoy es analizado por miles de seguidores buscando un significado oculto. Una foto del cielo con una frase corta: gracias por todo, Dios sabe cómo hace sus cosas. ¿Era una despedida? ¿O era la aceptación de que las tres señales se habían cumplido y ya no había vuelta atrás? Sus amigos cuentan que, al momento de cerrar la puerta de la avioneta, Jason no se veía como el hombre enérgico de siempre. Se veía pensivo, casi resignado. Como si supiera que ese motor que empezaba a rugir no lo llevaría a una presentación más, sino al encuentro final con su destino. La ironía del destino es que Jason sentía el fuego antes de que el fuego lo tocara. Sentía el grito antes de que su voz se quebrara entre las llamas. Hoy nos preguntamos qué hubiera pasado si hubiera escuchado esa primera pesadilla. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho caso a ese ataque de ansiedad? El mundo de la música popular se niega a aceptar que las señales estaban ahí, flotando en el aire, gritándole que se detuviera. Pero el camino del éxito es una vía rápida de la que a veces es imposible bajarse. Jason prefirió cumplirle a su gente antes que salvarse a sí mismo, y en ese acto de entrega, las señales que ignoró se convirtieron en los capítulos de su propio funeral. El ambiente en el aeropuerto de Paipa esa mañana era denso. Testigos afirman que incluso los pájaros habían dejado de cantar en los alrededores de la pista. Había un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de las hélices. Jason subió los escalones, miró hacia atrás una última vez y desapareció dentro de la cabina. Las tres señales se habían completado. El cielo estaba listo. El infierno estaba esperando. Y el tiempo, ese juez implacable, ya había empezado a contar los últimos minutos de vida del artista más querido de Colombia. Pero lo que sucedió en el aire, lo que ocurrió cuando los instrumentos empezaron a fallar y el pánico se apoderó de la cabina, es algo que solo los peritos y los ecos de sus últimos gritos pueden revelar. En el siguiente capítulo, entraremos en la cronología exacta de la caída, los minutos de terror puro donde la estrella se dio cuenta de que las premoniciones eran, finalmente, una realidad inevitable. El reloj marcaba las 3:40 de la tarde. El sol de Boyacá, intermitente entre nubes grises y pesadas, iluminaba la pista del aeropuerto de Paipa. Nadie podía imaginar que esos serían los últimos minutos de luz para el artista más importante de la música popular en la actualidad. La atmósfera no era normal, había una tensión eléctrica en el aire, una pesadez que incluso los trabajadores de la pista notaron. Jason Jiménez, vestido con su característica sencillez pero con una mirada inusualmente perdida, caminaba hacia la aeronave que se convertiría en su tumba de metal. Minutos antes de subir, Jason sacó su teléfono. Sus seguidores, ajenos a la tragedia, vieron aparecer una nueva historia en su cuenta oficial de Instagram. No era el típico vídeo alegre promocionando el concierto en Medellín. Era un vídeo corto, de apenas 8 segundos donde se veía el horizonte desde la pista.
No hubo palabras, solo una canción de fondo, un corrido que hablaba de la despedida y del valor de los hombres que no le temen a la muerte. Fue su último contacto con el mundo digital, su última huella en un planeta que estaba a punto de perderlo. Quienes analizaron ese vídeo después del accidente notaron que la mano de Jason temblaba ligeramente mientras grababa el paisaje. ¿Acaso el motor ya emitía un sonido extraño que solo él podía percibir? La despedida física fue aún más desgarradora. Se dice que Jason hizo una última videollamada. No fue a su oficina, ni a sus socios. Fue a su hogar. Testigos en la zona VIP del aeropuerto aseguran haberlo visto hablar con una ternura infinita, lanzando besos a la pantalla del celular. Dicen que sus últimas palabras fueron: "Ya casi llego, esperen por mí". Una promesa que el destino se encargaría de romper de la manera más cruel posible. Al colgar, guardó el teléfono, suspiró profundamente y subió la escalerilla. El personal de tierra recuerda que, antes de entrar a la cabina, se detuvo un segundo y tocó el fuselaje de la avioneta, como si estuviera pidiéndole permiso al destino para llegar a salvo. Una vez adentro, la técnica empezó a fallar frente a la voluntad humana. Los informes preliminares y los testimonios de los técnicos de vuelo sugieren que el encendido de los motores no fue limpio. Se escuchó un carraspeo metálico, un quejido del motor derecho que fue ignorado bajo la presión de cumplir con un itinerario apretado. El piloto, un hombre de confianza, recibió la autorización de la torre de control. La aeronave empezó a rodar. En ese momento, el clima en Paipa cambió bruscamente. Una ráfaga de viento cruzado sacudió la ligera estructura de la avioneta, pero el despegue continuó. El ascenso fue errático. Personas que se encontraban en las cercanías del aeropuerto, aficionados a la aviación que grababan el despegue, captaron el momento exacto en que el sueño empezó a transformarse en pesadilla. Apenas a unos 500 pies de altura, cuando la aeronave debía nivelarse para iniciar su ruta hacia Medellín, el motor derecho soltó una llamarada azulada seguida de un humo negro y espeso. El sonido cambió de un rugido constante a un golpeteo violento, como si miles de martillos estuvieran golpeando el metal desde adentro. La tensión en la cabina debió ser inimaginable. Los testigos visuales relatan que la avioneta intentó dar un giro desesperado para regresar a la pista, una maniobra de emergencia que requería una potencia que el motor ya no podía entregar. En ese instante, la aeronave pareció suspenderse en el aire por un segundo eterno, un silencio físico que precedió al caos. De repente, el ala derecha se inclinó violentamente hacia el suelo. La avioneta entró en pérdida. Se va a caer, gritaban los campesinos desde los sembradíos cercanos. El descenso no fue un planeo, fue una caída en picada, un proyectil de fibra de vidrio y gasolina que se dirigía directamente hacia una zona boscosa y rocosa. Quienes observaban desde tierra aseguran que se alcanzaba a ver la silueta de los ocupantes luchando contra los mandos en un intento inútil por dominar a una bestia que ya estaba herida de muerte. El impacto fue ensordecedor. No fue un solo golpe, fueron varios impactos sucesivos mientras la aeronave se despedazaba contra los árboles antes de tocar tierra firme. Pero lo peor estaba por venir. El tanque de combustible, lleno para el viaje a Antioquia, estalló al contacto con las chispas del motor caliente. En cuestión de milisegundos, lo que era un transporte de lujo se convirtió en una bola de fuego incandescente. Es aquí donde el relato se vuelve insoportable para quienes lo amaban. Los peritos explican que, tras el impacto inicial, hubo un breve lapso antes de que el fuego lo consumiera todo. Un lapso donde, según los testigos que corrieron hacia el lugar, se escucharon los ruidos que nadie debería escuchar jamás. No eran solo explosiones de material, eran los sonidos de la vida luchando por no apagarse entre el metal retorcido. Los instrumentos de vuelo quedaron esparcidos por el campo, el velocímetro marcando el cero absoluto, el horizonte artificial quebrado, y un silencio ensordecedor que solo era roto por el crepitar de las llamas. ¿Qué pasó en esos últimos segundos de conciencia? La ciencia dice que el cerebro procesa el tiempo de forma distinta en momentos de terror puro. Para Jason, esos segundos de caída debieron parecer horas.
Horas de ver el suelo acercarse a una velocidad suicida, horas de sentir el olor a quemado antes de que el fuego lo alcanzara. La cronología de este despegue fatal termina aquí, con una columna de humo negro que se elevaba hacia el cielo de Boyacá, anunciando al mundo que la voz de un ídolo se había apagado para siempre. Pero mientras el fuego ardía, una pregunta quedaba flotando en el aire: ¿cómo pudo un avión revisado fallar de esa manera? Hubo algo más que un simple error técnico. Lo que se descubrió en los restos de la cabina y el dolor que inundó la casa de los Jiménez es lo que veremos a continuación. Porque la muerte de un artista no termina en el impacto, ahí es donde empieza el verdadero calvario para los que se quedan en tierra, esperando un regreso que nunca ocurrirá. Mientras el humo negro todavía se elevaba sobre las montañas de Paipa, a cientos de kilómetros de distancia, en la intimidad de un hogar que hasta ese momento rebosaba de felicidad, el mundo estaba a punto de colapsar. No hay dolor más grande que el que nace de una noticia que nadie está preparado para recibir. Sonia Restrepo, la mujer que caminó junto a Jason Jiménez desde que solo era un joven con sueños en Corabastos hasta verlo convertido en el ídolo de multitudes, no supo del accidente por una llamada oficial. Lo supo por el silencio. Ese silencio aterrador que se produce cuando el teléfono de la persona que más amas deja de repicar y salta directamente al buzón de voz. La noticia llegó como un golpe seco, un mazazo que le arrebató el aire y la dejó de rodillas en el piso de su sala. Cuentan personas cercanas a la familia que los gritos de Sonia al confirmar la tragedia rompieron el alma de quienes estaban presentes. No puede ser él me prometió que ya venía, gritaba en medio de una crisis de nervios que obligó a llamar a asistencia médica. No era solo la pérdida de una estrella de la música, era la pérdida del pilar de su casa, del hombre que, a pesar de las luces y los aplausos, siempre volvía a ser simplemente Jason al cruzar la puerta de su hogar. El contraste es, sencillamente, desgarrador. Solo unas horas antes, Jason celebraba un éxito sin precedentes llenando estadios, firmando contratos millonarios y siendo aclamado como el rey de la música popular. Estaba en la cima del mundo, en el punto más alto de su carrera, donde parece que nada malo puede pasar. Pero la vida, en su faceta más cruel, nos recordó esa tarde que la fama no es un escudo contra el destino. La fragilidad de la existencia humana se hizo evidente cuando aquel hombre poderoso, capaz de movilizar a miles de personas con una sola estrofa, quedó reducido a un recuerdo entre los restos de una avioneta. Pero lo que más ha fracturado el corazón de los seguidores es pensar en los que se quedan sin su guía. Jason no solo era un esposo devoto, era un padre que vivía por y para sus hijos. Camila y Taliana, las niñas que eran la luz de sus ojos, ahora tienen que enfrentarse a un mundo donde el héroe que veían en televisión y que las abrazaba al llegar a casa, ya no está. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los momentos más oscuros y humanos de esta tragedia que ha paralizado a Colombia. Historias como estas nos recuerdan que la vida es un regalo prestado y que debemos valorar cada segundo con los que amamos. Si este contenido te ha conmovido y quieres estar al tanto de más relatos profundos y crónicas que nadie más te cuenta, te invito a que te suscribas a nuestro canal secreto de historias. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te ha gustado esta investigación, por favor dale like y comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas conozcan el legado de este gran artista. Queremos leerte en la caja de comentarios, pero te pedimos encarecidamente que lo hagas con el mayor respeto hacia la familia de Jason Jiménez y las personas mencionadas en este vídeo. En momentos de dolor, la empatía es lo más valioso que podemos ofrecer. Esto fue Secretos de Historias. Hasta la próxima aventura, aunque sea la última.